te quiero pedir, Guadalupe, si nos das tu opinión respecto a lo que sucedió anoche con esta pretensión de detener a Javier Corral, ex gobernador panista de Chihuahua, ahora integrado al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y presuntamente enfilado a ser el director o jefe de una agencia federal contra la corrupción. El fiscal de Justicia de la Ciudad de México, el encargado de la Fiscalía, Ulises Lara, personalmente acudió ante una llamada de Corral para hacer ver que no habría la colaboración solicitada por Chihuahua, pero en términos generales, en términos políticos, ¿cómo ves todo este episodio, Javier Corral, con momentos como la Operación Zafiro, que pareció pues un momento, digamos, importante de una lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo acusaciones en el propio estado de Chihuahua de desentendimiento, de desidia, de mal gobierno, la pelea y la lucha contra Maru Campos, la gobernadora actual de Chihuahua? En fin, ¿qué nos dices sobre estos temas, Guadalupe, por favor? Pues sí, un evento muy desafortunado, muy desagradable. A Maru Campos se le ha vinculado con, pues también estos no son muchos claroscuros, más bien son oscuros, ¿no? Y desde el principio ha sido una gobernadora que pues ha demostrado que no tiene pues mucha transparencia, ¿no? Ella, recuerdo también que junto con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues quisieron vincularse al gobernador de Texas para pues saltarse todas los mecanismos institucionales y pues operar cuestiones de protección fronteriza, de seguridad nacional con el gobernador republicano, ¿no? Maru Campos ha sido una gobernadora pues también muy opaca, ¿no? Pues también muy vinculado a intereses de un exgobernador que, de acuerdo a Operación Zafiro y a las investigaciones que hizo Javier Corral, a Javier Corral le tengo un aprecio interesante por lo que ha hecho, por su carrera, porque antes de ser gobernador, pues siempre estuvo poniendo el dedo en la llaga. Independientemente del partido en el que esté, este tipo de personajes pues han tenido una trayectoria, ha sido consistente. Yo veo que Javier Corral siempre ha sido consistente en su discurso. Quizás su participación como gobernador no fue tan estelar porque también hay hay muchos límites, ¿no?, al ejercicio del poder en los distintos órdenes de gobierno. En este caso sí me parece una vendetta. Me parece que como pues se perfila, ¿no?, para luchar contra la corrupción. Creo que Operación Zafiro fue importantísima, le ha costado mucho en muchos temas, ¿no? Acusado él, ¿no? Ahora yo que tengo el poder, ahora te acuso a ti, sin pruebas, sin ningún elemento, ¿no? Cuando pues realmente ella operó con uno de los gobernadores más corruptos, ¿no? En las pasadas administraciones. Creo que Javier Duarte ha sido un personaje muy desafortunado en la historia del país, ¿no? Que refleja lo que fue, pues una cúpula de gobernadores y que siguen siendo también, no por estar morena, pues va a terminar la corrupción, ¿no? Pero sí, esto es una vendetta, esto creo que no debería de progresar porque pues no hay un elemento que pruebe la complicidad de Javier Corral o haber cometido actos de corrupción. Al contrario, ¿no? Creo que su trayectoria ha mostrado que es un personaje pues bastante bastante recto, ¿no? Y me ha tocado escucharlo y yo no tengo realmente ninguna afinidad con ningún partido político en particular, aunque tenemos mucha experiencia con el PRI, con el PAN, y ahorita pues también uno es crítico, ¿no? Pero sí, este tipo de uso, ¿no?, del poder, de sus fiscalías para ir contra un personaje público que decide cambiarse de partido es algo muy desafortunado. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema, ¿qué nos dices, por favor, Víctor? Bueno, lo primero es que parece una escena surrealista, ¿no? El hecho de que el encargado de la fiscalía, que hay que decirlo, es la máxima autoridad
en cuanto a Procuración de la Justicia en la Ciudad de México, asista al rescate de un personaje, que en este caso es Javier Corral, pero todo el despliegue, ¿no? Es de veras, llama la atención y parece una escena surrealista, pero Pues por nos da otra parte, esperanzas, ¿no, Víctor? Nos da esperanzas como ciudadanos. Le hablas al fiscal de justicia claro, de la Ciudad de México por cualquier bronca que tengas en un sí, restaurante y él va personalmente y claro, hace y te sube a su camioneta y te lleva ya. y te O sube sea, a su camioneta y es además, por otro lado, pues vienen personas claves en términos también de los aparatos de procuración de la justicia a intentar detener a Javier Corral. La base de esa acusación deja mucho que desear realmente, ¿no? Es al final de cuentas un delito que en términos de estos grandes fraudes millonarios, de sí. estos manejos de imperios criminales en las gobernaturas de los estados, como en el caso de Javier Duarte, del Duarte de Veracruz, de Cabeza de Vaca, de García Cabeza de Vaca, dice uno, bueno, ¿qué ocurre, no? Y bueno, yo en la mañana le eché una llamada a un colega allá en Chihuahua, y bueno, quiero decir que este colega, al final de cuentas, tiene una posición crítica respecto a ambos partidos, ¿no? Pero sí, muy claramente él me mencionaba que sin duda, pues una de las acciones claves del gobierno de Duarte fue generar una corrupción generalizada en el ambiente político de Chihuahua, ¿no? Controlar lo que ya controlaba como gobernador, pero además controlar la operación y las acciones de la oposición. Y ante ello, pues estableció lo que ya conocemos todos, esta nómina secreta, de la que se dice, pues recibió ingresos considerables Maru Campos para actuar en favor del propio Duarte, como lo está haciendo en estos momentos, pues con su liberación y con toda esta acción que ha llevado adelante, sí, y me parece en un acto de venganza, pero un acto de venganza al que hay que agregar que es una venganza política. Y luego también, pues parte de esa nómina secreta, según corre información en los pasillos de las redacciones de los medios en Chihuahua, pues es el propio procurador de justicia actual. Y hay además otros personajes integrantes del Poder Judicial que fueron muy cercanos a Duarte en su momento y que ahora integran este gobierno, ¿no? Se habla incluso de que hay un cogobierno por parte de Duarte y Maru Campos. Insisto mucho en que esta es la versión de lo que de pronto se da, como dirían los clásicos, en los mentideros de las En los redacciones de mentideros. los periódicos, ¿no? En donde sabemos todos, pues se dicen muchas cosas sin mayores elementos, pero son muy sabrosas esto que se dice, ¿no? Es muy, muy sabroso escuchar estas cosas. ¿Qué elementos tenemos Sí. en relación a esto que de alguna manera constatan cierta veracidad en ello? Pues por un lado lo que ya mencionaba, ¿no? Los límites en cuanto a la Sí. acusación, la persecución que se ha realizado en contra de los personajes que intervinieron en la operación Zafiro y que sin duda mostraron con elementos de prueba la actuación de este grupo político de Duarte en complicidad, ni más ni menos que con un personaje que es así como la cúspide, ¿no? De la mafia política del PRI, Mario Claro. Fabio Beltrones, ¿no? Ni más ni Quien menos. como presidente del PRI, pues fue el beneficiario de estos recursos que se dice entraron a otras campañas, Julio, Bien, a las Víctor, campañas gracias. priistas. Ricardo Ravelo, sobre este tema, ¿qué nos dices? Javier Corral, gobierno de Chihuahua, Maru Campos, en fin, todo un batidillo, Ricardo. Sí, exacto. Mira, evidentemente no se puede desligar este asunto de ser visto como una vendetta política. A raíz de todas las investigaciones que llevó a cabo precisamente la Fiscalía en Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral, para aclarar todo este desvío de multimillonario que se fue a los bolsillos de César Duarte, por un lado, y que de ahí se financiaron a candidatos del PRI en aquella operación que, según se supo después, pues fraguó Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones,
y que pues nada más tuvo como consecuencias el encarcelamiento de un personaje priista, Alejandro Gutiérrez, que era el secretario de Finanzas del PRI en tiempos de Manlio Fabio, por haber recibido fondos del gobierno de César Duarte, transferidos de la Secretaría de Hacienda para después pasarlos al PRI, y este instituto a su vez financió campañas en aquella debacle, que por cierto fue muy desastrosa, donde el PRI perdió casi todas las gubernaturas que estaban apuntalando financieramente. Hay versiones de que todo este dinero que salió de Chihuahua, de Veracruz, de Quintana Roo, con el caso Borges también, pues no se invirtió completamente en las campañas, sino que se lo quedaron, y esto pues trajo como consecuencia la debacle priista, ¿no? En aquella elección. Ahora, este caso de Corral pues no puede desligarse de una venganza, ¿no? Precisamente porque fue en tiempos de Corral cuando César Duarte cayó prisionero, después de estar prófugo. Bueno, no estaba prófugo, todo el mundo sabía que estaba en Estados Unidos y dónde. Cuando finalmente lo traen a México, lo encarcelan, y bueno, sale a flote pues toda la corrupción, lo que ya se sabe, ¿no? El desvío de dinero, la constitución de un banco personal con dinero público, que luego fue ligado a presunta acción de lavado de dinero, de tal manera que aquí ya se empieza a tejer este conflicto, precisamente porque Corral se opone a que Maru Campos sea la candidata. El candidato de Corral era el señor Madero, no Maru Campos. Ahí empieza la confrontación, el encono, y obviamente Maru Campos pues cierra filas con César Duarte. César Duarte la apoya financieramente, sale de la cárcel César Duarte, y obviamente hoy, en efecto, coincido con lo que dice Víctor, pues ha tomado tanto poder y tanta fuerza política en Chihuahua, que bueno, pues tal parece que es un vicegobernador, ¿no? En Chihuahua. Entonces, de ahí pues vienen las acusaciones contra Corral. Realmente ignoro si hay o no fundamentos para acusarlo de peculado y otros delitos, de defraudación fiscal. Hay confusión con respecto a lo que pasó anoche en el restaurante de la colonia Roma, porque la autoridad, el fiscal de la Ciudad de México que llegó al auxilio de Corral, pues dice que estas personas, la autoridad chihuahuense, no traían oficio de colaboración. Y la Fiscalía de Chihuahua dice que la Fiscalía de la Ciudad de México sí había aceptado la colaboración. Pero ayer el fiscal fue muy claro, es decir, no vamos a colaborar con la Fiscalía de Chihuahua. De tal manera que, bueno, pues recibió la orden de aprehensión y finalmente pues no la ejecutaron. Se llevaron a Corral a guardar, a esconder, y obviamente lo que se sabe ahora es que permanecerá en la Ciudad de México escondido, hasta tomar posesión como legislador, porque de esta manera pues podrá evitar ser capturado. Bien, gracias.